Una herramienta muy utilizada en el análisis de señales es la densidad espectral. Esa densidad espectral está relacionada con la relación de Parseval. Si recordamos, en el caso de la transformada de Fourier habían dos relaciones, la de Rayleigh, que es esta que tengo aquí las ecuaciones, y la de Parseval, que era cuando teníamos dos señales diferentes. En algunos libros se considera la relación de Parseval como esta que está dibujada ahí en la presentación. Vamos entonces a utilizar como esa denominación, pero para que tengan presente, son ecuaciones muy similares. Ahora bien, si nosotros analizamos esta estructura de la ecuación y miramos la parte izquierda, esa parte izquierda nos hace un cálculo que ya lo vimos al principio del curso y era la energía de la señal. Entonces la energía de la señal la podemos calcular con la señal en el tiempo y esta ecuación nos dice que se puede calcular también en el dominio de la frecuencia. Ahora, si nosotros miramos, esto es una integral que va de menos infinito a infinito en la frecuencia. O sea que hacemos una suma de toda la energía que hay en todo el rango de frecuencias. Ahora bien, si yo quisiera no calcular la energía en todo el rango de frecuencias, lo que hacemos es graficar magnitud al cuadrado de f. Con respecto al tiempo, pues sumamos una gráfica de este estilo. Y si queremos mirar la energía no en todo el rango de frecuencias, sino en solamente una región de frecuencias f1 y f2, calculamos esta área que tenemos aquí sombreada. Y entonces esa área nos daría la energía entre este rango de frecuencia. Esta función entonces, magnitud al cuadrado de f, es una función importantísima porque nos dice cómo se distribuye la energía a lo largo de la frecuencia. Y esa función se llama densidad espectral de energía. Y es una herramienta muy utilizada en el análisis de señales. Ahora bien, en esa densidad espectral de energía, nosotros podemos calcularla de varias formas. Una primera forma es simplemente sacar la transformada de Fourier de una señal y luego elevar esa al cuadrado, sacar la magnitud, perdón, y elevarla al cuadrado, tal como está en la ecuación que está acá. Esa es una forma de calcular la densidad espectral de energía, pero no la única. Hay otra forma y está muy relacionada con algo interesante y es, resulta que si nosotros cogemos la densidad espectral y sacamos la transformada inversa de Fourier, nos da esa función que se llama Rx. Esa función se llama autocorrelación. O de la misma forma, si saco la transformada de Fourier de la autocorrelación, como está acá, eso nos da la densidad espectral de energía. Y la función de autocorrelación es una comparación, veamos de su forma, que cogemos la señal y la comparamos con una versión reflejada o desplazada en el tiempo, perdón, de ellos. De hecho, ustedes miran, esta ecuación se asemeja mucho a un filtro, a la ecuación de convolución. De hecho, en muchas ocasiones la autocorrelación se calcula justamente a partir de filtros. Entonces, esto implica que la densidad espectral de energía es la transformada de Fourier de algo que se llama función transformada de Fourier de la autocorrelación. Por ahora, en esta parte del curso, esto no lo vamos a utilizar mucho. Esto se va a mirar posteriormente cuando ustedes vayan a analizar señales aleatorias, o sea, lo que se llaman ruidos. Por ahora, vamos a dejarlo de esta forma, que la densidad espectral de energía está asociada a una función que la llamamos autocorrelación. Si sacamos la función de transformada de Fourier de la autocorrelación, obtenemos la densidad espectral de energía. Ahora, algo interesante acá que nos resulta es, como esa densidad espectral nos da información de cómo se distribuye la energía a lo largo de la frecuencia, hay un pequeño problema con ella. Y es que la densidad espectral de energía implica una integral de menos infinito a infinito en la frecuencia. Y aún así, recordemos que la magnitud al cuadrado de f, necesitamos sacar la transformada de Fourier. La transformada de Fourier implica una integral de menos infinito a infinito en el tiempo. O sea, necesito conocer la señal a lo largo de todo el tiempo. Entonces, habría una pregunta. ¿Qué pasa o cómo hacemos para hacer un equipo de medida que pueda calcular esta densidad espectral de energía o esta energía? Resulta que la densidad espectral de energía, como tiene que tener conocimiento de todo el tiempo, no es muy utilizada. Entonces, una alternativa que se utilizan los equipos de medida es medir más bien no esta magnitud al cuadrado en el tiempo. O sea, recuerden que eso está asociado con la relación de Parseval. Si yo miro magnitud al cuadrado en el tiempo, sería también equivalente a esa integral en la frecuencia. Entonces, esta ecuación es la ecuación de potencia. ¿Ustedes recuerdan la potencia en un intervalo de tiempo? Es una ecuación que cogemos dos instantes de tiempo, le dimos entre la longitud del intervalo. Entonces resulta que hay una forma mucho más simple para hacer un instrumento de medida para poder calcular la densidad espectral,
y es partir la señal por tramos. Entonces, la densidad espectral se puede calcular en un aparato de medida cogiendo una señal como está ahí y la partimos en varios tramos. Por cada uno de los tramos, lo que hacemos es calculamos la transformada de Fourier, la magnitud al cuadrado, para que nos dé la densidad espectral de ese pedazo nomás. Del otro pedazo también calculamos la densidad espectral del otro pedazo y así sucesivamente en todos los segmentos. Y luego hacemos un promedio de todas las densidades espectrales calculadas en todos los segmentos. Eso al final resulta que no nos da la densidad espectral de energía, sino que nos va a dar algo que se va a llamar la densidad espectral de potencia. Entonces, los equipos de medida, de hecho, así también funciona en Simulink de MATLAB, no nos van a poder calcular la densidad espectral de potencia, de energía, sino la de potencia. O sea, si ustedes cogen un segmento en el tiempo, a ese segmento del tiempo le calculan hacen la transformada de Fourier, elevan eso al cuadrado, van a calcular la densidad espectral de potencia. Y eso lo vamos a denotar con Sx de f. Eso va a ser algo que vamos a mirar en el laboratorio, mirando justamente en Simulink cómo se calculan esas densidades espectrales. Pero para que lo tengan presente, esa función nos va a decir cómo se distribuye la potencia a lo largo de la frecuencia. Ya no la energía, sino la potencia. Entonces, eso es lo que nos van a entregar los equipos de medida. Ahora bien, vamos a mirar ahora algo que es muy importante, por lo cual se utiliza la densidad espectral. Recuerde que un filtro en la frecuencia está dado por el producto del espectro de entrada por la respuesta a frecuencia. Eso nos da el espectro de salida. Ahora, si nosotros miramos esto en términos de densidades espectrales, pues tenemos que mirar esto la magnitud al cuadrado en ambos lados, y esa magnitud al cuadrado luego la vamos a representar con la densidad espectral. Entonces, este Y se nos va a transformar en SY, la densidad espectral de la señal de salida, va a ser la densidad espectral de la señal de entrada por la magnitud al cuadrado del espectro. Entonces, esta respuesta, este HF, recuerden que se llamaba respuesta a frecuencia, que nos dice cómo se mira un filtro en la frecuencia. Ahora, resulta que este término se utiliza mucho en análisis de señales, no graficarlo magnitud al cuadrado de f, sino que se suele graficar en algo que llaman decibeles. Al graficarlo en decibeles, resulta que esta notación en decibeles implica que cojamos y miramos el logaritmo en base 10 de magnitud al cuadrado de f y lo multiplicamos por 10. Si ustedes recuerdan esa potencia 2 se puede pasar por el hecho del logaritmo a multiplicar acá, entonces se nos convierte en 20. Entonces, una ecuación que se encuentra en algunos libros a veces es que miran la magnitud de cuando tienen un filtro, se mira como 20 logaritmo en base 10 de magnitud de la respuesta en frecuencia del filtro. Pero la forma general es esta que tenemos acá, 10 veces logaritmo en base 10 de magnitud al cuadrado de f. Ahora, ¿por qué es importante esto de los decibeles? Ya les voy a mostrar. Resulta que los filtros tienen una respuesta en frecuencia como lo he dicho anteriormente. Si miramos nosotros esa respuesta en frecuencia, por ejemplo, de un filtro pasabajo, de un filtro de un sistema real, no es un cajón así como lo hemos representado, sino que tiene una caída suave y luego hay un amortiguamiento. Este punto que llamamos frecuencia de corte, SFC, esa frecuencia de corte, ¿dónde se obtiene? Idealmente, si el filtro fuera ideal, uno esperaría un cajón. Ahí es muy fácil verla, sería la frecuencia de corte, donde esto lo deja pasar, lo otro no. Pero en el caso de un sistema real, tenemos que establecer un criterio para mirar la frecuencia de corte. Un criterio entonces es en amplitud, cuando tenemos aquí amplitud 1, mirar el punto 7 de esto. Entonces, toda esta frecuencia de corte, esto es lo que vamos a llamar en algunos casos el ancho de banda. Ahora bien, ¿cómo se puede mirar esto en decibeles? Es un poco más sencillo interpretar ese punto 7 de dónde sale. Resulta que si nosotros miramos esto en magnitud al cuadrado, nos da una gráfica de ese estilo. En la gráfica de magnitud al cuadrado, la frecuencia de corte se evalúa justamente en el punto donde esto nos da 0.5. Entonces, el ancho de banda, en el caso de este magnitud al cuadrado, se mira donde la amplitud cae a 0.5. Eso está ligado con algo que ustedes veían en circuitos que se llama el teorema de máxima transferencia de potencia. Ahora bien, si nosotros miramos esto en decibeles,
decibeles tiene una característica interesante y es, primero que todo, borro esto, es elevar al cuadrado hace que los valores se hagan más pequeños, o sea que esta curva se aplana más. Pero si miramos en decibeles, estos números muy pequeños se nos magnifican, se nos hacen más grandes por el efecto del logaritmo. Entonces esto que vale 1 se hace 0 y este punto donde miramos la frecuencia de corte, este punto se nos va a volver un punto que va a corresponder, o sea, este punto 5 en magnitud al cuadrado se va a corresponder a menos 3 decibeles. Entonces en muchos sistemas se maneja que el ancho de banda es aquel donde la potencia ha caído menos 3 decibeles. Ese término es el que vamos a utilizar, digamos, en esta primera definición para definir frecuencias de cortes y anchos de banda. Entonces, esta notación en decibeles, les decía, nos va a servir para medir el ancho de banda, pues a menos 3 decibeles, pero también nos va a servir para mirar cómo se comporta el sistema ante estos cambios muy pequeños, porque esto nos va a hacer es magnificar las señales de los valores más pequeños. Entonces, eso lo vamos a mirar nosotros en detalle en un laboratorio, pero para que tengamos presente que en muchas ocasiones los decibeles van a ser más útiles porque nos van a permitir ver cambios pequeños y medir anchos de banda.